Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día. Se acabó la legislatura a nivel federal y dejaron el fuero sin aprobar en el Senado. También platicaremos sobre la supuesta alianza que sugiere Anaya con el PRI, sobre las declaraciones de Paco Ignacio Taibo y el spot de Mexicanos Primero. Más adelante, mesa sobre derechos laborales. Hoy es Día Internacional del Trabajo. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. Este fin de semana Ricardo Anaya se reunió con banqueros de City Banamex y dijo esto, Ricardo Anaya, sobre una posible alianza con el PRI para derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Pero es que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir. Durante los próximos 65 días que restan de campaña, no me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección, y yo esperaría que haya también un mínimo de sensatez. Pregunta, ¿esperarías o procurarías que hubiese eso? A ver, te lo pregunto directamente. Después del debate se publica nuevamente una nota, no muy sustentada, pero en un diario digital español diciendo Anaya está siendo investigado por Europa. Tú una cita con Peña para decir, a ver señor, estamos discutiendo el futuro del país y aquí hay un conjunto de reformas frente a un señor que no quiere esas reformas. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Peña Nieto. Mira, más que pedir la cita, y yo también les ruego que comprendan que tengo que ser muy prudente si quiero ganar esta elección. Es decir, hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente. Jorge Rocha, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, buenos días a la gente que amablemente nos escucha. ¿Cómo ves, Ricardo Anaya, lo que sugiere con los banqueros el fin de semana pasado? Pues me parece que dentro de estos periodos de campaña y precampaña, creo que este ha sido el error más grave de Ricardo Anaya, por dos razones. Creo que Anaya en su cálculo político no se da cuenta que precisamente, y es algo que ya hemos comentado en el programa, que una de las tendencias más importantes que están, digamos, moldeando, definiendo la elección o esta elección, es un gran antipriismo y además una gran animadversión en contra del presidente de la República. Entonces, cuando Anaya sugiere esta posible alianza, pues por supuesto que comete, vuelvo a repetir, un grave error, porque precisamente a la gente, a él lo está viendo o está empezando a, digamos, a verse como un candidato fuerte, precisamente porque le va a ganar al régimen y también porque posiblemente podría ganarle a López Obrador, ¿no? Entonces me parece que haber hecho esta sugerencia es un grave error y ahora sí, digamos, en la opinión pública se puede marcar esta gran dicotomía entre los prosistemas y la continuidad, donde estarían obviamente el candidato del PRI y ahora el candidato del Frente, y por otro lado el candidato antisistema, el candidato de la no continuidad, que sería López Obrador. Ahora, yo creo que, vuelvo a repetir, es un tema de un error político de campaña. Habrá que ver si efectivamente es lo que está pensando Anaya. Ayer por lo menos mandó un tuit, digamos un tuit comentando la postura que Enrique Alfaro expresó ayer en el IPESO, precisamente en su... Sí, a ver, como tú dices, no parece... decía que... Bueno, perdimos la comunicación con Jorge Rocha, estábamos hablando precisamente de la declaración de Ricardo Anaya con los banqueros este fin de semana, y como decía el doctor Jorge Rocha, no parece tener mucho sentido electoral esbozar, sugerir una posible alianza del Frente con el PRI de cara al 1 de julio, no solo porque es muy difícil que eso se traduzca en votos,
sino porque también le quita discurso a lo que había dicho Ricardo Anaya hasta hace muy poquito, que decía que iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto cuando llegara a la presidencia de la República. Retomamos, Jorge Rocha, la comunicación. Yo te preguntaría, si no le ves ningún tipo de explicación política, electoral, para obtener votos, ¿crees que tenga que ver con una presión de algunos grupos económicos que dicen, no importa si tienes que pactar con el PRI, pero hay que detener a López Obrador? Yo creo que sí, yo creo que hay gente que sí está como muy, digamos, muy temerosa de la llegada de López Obrador a la presidencia, y creo que están empezando a utilizar este tipo, digamos, de posibilidades y de argumentos. Claro, aquí el gran error, me parece que hay un gran error de cálculo político, porque obviamente las alianzas políticas en este caso no son sumatorias, como matemáticas, claro, es decir, no es esos 18 puntos que traen Amit y los 20 y tantos que trae Anaya no se sumarían en automático. No. Por supuesto que una alianza de esa naturaleza dejaría a priistas fuera. Es más, yo creo que el voto tradicional del PRI estaría más cercano al López Obrador. Exacto. Y el voto del PAN es antipriista, Jorge. No, claro. Y el del PRD también. Por supuesto. Es una suma que no les da, está claro. No les da. Y eso, fíjate que se ve muy claro en el caso de Ciudad de México, ¿eh? O sea, si uno veía las encuestas por partido en esa elección, tú veías que, por ejemplo, el PAN y el PRD sumados, tendrían 30 y tantos %, cada uno por separado, pero hicieron alianza y obviamente esa suma no se dio así, traen más o menos como 20 puntos de intención del voto, es decir, la verdad es que la alianza dejó sembrados en el camino a muchos panistas y a muchos perredistas en el caso de Ciudad de México, y creo que eso es lo que veríamos realmente a nivel nacional, ¿no? Ahí está, esto fue lo que dijo Ricardo Anaya en la reunión con los banqueros de City Banamex. Y otra declaración, Jorge Rocha, que generó mucho debate este fin de semana. Escuchamos a Paco Ignacio Taibo, esto decía un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador. Algún día me plantearon un grupo de compañeros, imagínense que ganamos. ¡Qué pinche susto! Pánico. Congreso en contra, porque vamos a estar con un Congreso en minoría, eso obviamente, con mucha suerte estaremos en el 35% del voto. Con eso, Congreso de minoría seguro. La mayoría de los gobernadores panistas y priistas, o peor todavía, perredistas como Graco. ¡Ta madre, qué pinche asco! Las fuerzas fácticas, Cepige, Slim, los dueños de el gran dinero, todos ellos apretando el cuello. ¿Sí? Construir país a partir de una situación como esa, solo te queda la vía cardenista, que es el edicto presidencial y la movilización social. Un día después de ganar, o un día después de tomar el poder, yo me imaginaba a Andrés Manuel en Los Pinos, ¿no? Y entonces recibe una comisión de altos hombres de la finanza mexicana. Ahí está Slim, y está la dueña de las cervecerías Modelo, y para decirle, no, cuidado Andrés, porque si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica. Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo, si te quieren chantajear Andrés, exprópialos. Chinguen su madre, expropialos. ¿Sí? Bueno, ahí están palabras más y palabras menos. Si te amenazan, Andrés Manuel, exprópialos. Y aquí está siempre el debate sobre las dos almas, si se puede decir de esa forma, Jorge Rocha, del proyecto de López Obrador, porque si escuchas a Alfonso Romo, a Tatiana Cloutier, a Gerardo Esquivel, pues no están en esta línea, pero también es cierto que hay otra vertiente, los Ackerman, Taibo, que creen más en estas soluciones, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que, bueno, así como comentaba que Anaya cometió un grave error con esta posibilidad de la alianza, pues por el otro lado de Morena también Paco Ignacio Taibo II, digamos, comete también un grave error, precisamente porque asusa a toda esta gente que está temerosa de la posible presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente digamos, estas son las posturas que luego se asemejan a gobiernos totalitarios, con los que precisamente han querido comparar a López Obrador. Creo que en este caso me parece que sí hay una diferencia, porque en lo de Anaya, pues es el propio candidato quien lo sugiere, ¿no?
Y acá pues es un colaborador que, bueno, Morena en la última semana se dedicó a desmentir a Paco Ignacio Taibo II, incluyendo él mismo, que ya tuvo que salir a la opinión pública a decir, pues oigan, eso que dije no es lo que López Obrador plantea en su proyecto de gobierno, pero sí, me parece que es un grave error, y sí, es el riesgo que está corriendo López Obrador al hacer alianzas tan amplias, ¿no? Donde todavía no hay definiciones ideológicas fundamentales, ¿no? Oye, hay que decir, Jorge, que la propuesta para secretario de Hacienda no es Taibo de Andrés Manuel, es Carlos Ursúa. Claro. No, es que a veces parece que se le da el mismo peso a lo que diga Taibo a lo que dice Ursúa. Y pues la propuesta es otro. El secretario de Hacienda sería en un gobierno de Andrés Manuel Ursúa, ¿no? No, por supuesto. O sea, yo creo que en el proyecto y las gentes que ha colocado López Obrador el mensaje es distinto. Pero pues sí, los morenistas de tradición, los que empezaron el proyecto del nuevo partido, o incluso los que han estado con López Obrador desde hace muchos años, pues piensan diferente, y creo que estas melcochas ideológicas son las que no ayudan a la ciudadanía a ver exactamente por dónde va a ir la cosa, ¿no? Otro debate electoral, Jorge, antes de despedirte, el spot de Mexicanos Primero. Lo escuchamos y lo comentamos. Educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy Andrés, quiero que mis maestros les hagan exámenes como nos lo hacen a nosotros. Soy Jaime y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita y quiero que también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen es insulting unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia del poder, el poder estudiar. Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No, hombre, unos genios. Piensa bien y elige el candidato que apoya la transformación educativa. Mexicanos Primero. Bueno, hay muchos debates aquí, Jorge, la utilización de niños, si Mexicanos Primero debería hacer esto, si el INE tenía que haber intervenido de acuerdo a lo que se aprobó desde 2007 en la reforma electoral. ¿Qué te parece este debate sobre el spot de Mexicanos Primero? Pues mira, a mí me parece muy lamentable lo que está haciendo Mexicanos Primero. O sea, obviamente es un grupo que está, digamos, interesado en cierta visión de la educación, hay que decirlo, es decir, no todo el mundo comparte la postura que tiene Mexicanos Primero frente a lo que tendría que ser la educación en este país. Me parece también un error de parte de esta organización porque sí están induciendo al voto, yo creo que sí lo están haciendo, al respecto de presionar a que la gente tome esta agenda como una de las importantes o prioritarias para decidir su voto. También me parece inadecuado la ridiculización de los candidatos, porque lo están haciendo, de los 5 que están postulados a la presidencia, y por supuesto también no me parece de ninguna manera adecuado utilizar a niños para hacer este tipo de propaganda política. Es decir, yo creo que por todos lados, bueno, y también me parece inadecuado que el INE haya dejado que este spot esté circulando. Porque otros los baja, Otros los baja. Sí, claro. Otros los baja, otros los pone, y aquí son particulares que están claramente haciendo propaganda electoral, y a mí me parece que eso es inadecuado, porque entonces abres la puerta a que prácticamente cualquier grupo de interés, cualquier grupo fáctico haga lo mismo, ¿no? Yo creo que como sociedad nos estamos equivocando con ese tipo de mensajes, porque además no contribuyen realmente a un debate fundamental sobre el tema educativo. Yo creo que Mexicanos Primero, si realmente está interesado en hacer un debate serio sobre el asunto de la educación, pues lo planteas así, como un debate al respecto de los temas sustantivos de la reforma educativa, y debatámoslos, pero no haciendo este tipo de spot que la verdad además minimizan y simplifican el problema educativo que tenemos en México, ¿no? Jorge Rocha, hasta la próxima semana, un abrazo. Que estén muy bien y que tengan buen día. Gracias. Vamos al corte, te recuerdo WhatsApp 3318 80 76 41. Al regreso hablamos sobre el Día Internacional del Trabajo.
la mañana con 23 minutos. Saludamos al doctor Ignacio Román, académico del ITESO. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en este día feriado. Sí, pero pues para hablar de simbólico. Trabajo. Y al maestro Juan José Durán Rivas, especialista en seguridad social del CUTONALA de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Ignacio. Pues aquí muy contento de compartir con ustedes el micrófono y con todas tus radioescuchas en este emblemático 1 de mayo. 1 de mayo, ¿no? ¿Cómo llegamos, Ignacio Román, a este 1 de mayo? Los principales debates sobre el trabajo. Mira, yo diría que es lamentable. El resultado que se ha dado después de la reforma laboral del 2012 ha sido muy triste. Me parece que la característica fundamental en las modificaciones que ha tenido el trabajo, en el caso nacional y particularmente de Jalisco, ha sido la precarización del trabajo formal. Es decir, se ha establecido casi a nivel mediático una sinonimia de decir trabajo formal es igual a bueno, trabajo informal es igual a malo. No es tan así. Cierto. Es decir, en los últimos años, curiosamente, el ingreso que ha de alguna forma mantenido su poder de compra es el ingreso del trabajador informal. Y lo que hemos tenido es un deterioro creciente no solamente del ingreso, sino de las condiciones laborales del trabajador formal. Entonces estamos en el mundo al revés en una serie de circunstancias. Ahora, hablamos comparado consigo mismo. De cualquier manera, la situación promedio del formal es mucho mejor que la del informal, pero es una brecha que tiende a cerrarse. ¿No? Sobre todo, Ignacio Román. Porque tiene seguridad social, puede tener una pensión. Es que hasta eso. O sea, es trabajo formal el trabajo eventual y subcontratado. Y eso implica una continua irregularidad también en la percepción de las prestaciones como seguridad social. Entonces, yo lo veo muy delicado, hay una fuerte pérdida de derechos del trabajador y además estamos teniendo un enorme desánimo. Digo, ya ni siquiera lo puede presumir el gobierno, ya no hay una marcha oficial del 1 de mayo aquí en Jalisco. Ya no. De algunos sindicatos tal vez, pero... Es casi vergonzante. Sí. Entonces, Maestro Juan José Durán, ¿cómo llegamos al 1 de mayo de 2018? Mire, yo considero, Enrique, que es una situación muy compleja. Definitivamente coincido con lo que dice Nacho. Hay una estadística que saca el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que habla que del 2014 al 2016 hay casi 1 millón de empleos que están dentro de la precarización laboral, en el cual bajan de 3 salarios o más a 1 y entre 3 salarios mínimos. Esta situación es muy preocupante, pero miren, creo que también hay otra situación. Lejos de hablar de la precarización laboral, tendríamos que hablar de la percepción de lo que tiene el ciudadano del salario, ¿sí? Y aquí hay unos datos que son sumamente evidentes. Y esto tiene mucho que ver con el mundo del trabajo. ¿Por qué? Si nosotros viésemos lo que actualmente se ve en esta situación y viésemos cuál es el aumento de la canasta básica, actualmente el CUSEA sacó un estudio reciente en el cual dice que del 2000 al 2018 ha aumentado casi en 4,300 pesos la canasta básica. ¿Esto qué implica? Que nunca el salario ha aumentado de tal forma que podamos obtener la canasta básica. 4,300 pesos de 2000 a 2018. Exactamente. ¿Y esto a qué nos lleva, mi querido Enrique? Bueno, pues nos lleva a que definitivamente en Jalisco, para que pudieran adquirirse la canasta básica, los trabajadores tendrían que estar ganando por encima de los 4 salarios mínimos. El gobierno del estado de Jalisco ha reconocido puntualmente en febrero de 2018 que en el informe técnicamente que el 63% de la población gana 3 salarios o menos. ¿Esto qué implica? Pues no nos ajusta, ¿no? Entonces, aparte del tema de percepción, es un tema real en el cual estamos viendo que, si bien es cierto, hay cosas que se han hecho, pues hay muchos marcos de oportunidad. ¿Es Ignacio Román el modelo económico? Me lo pregunto porque en Jalisco se crearon en este sexenio, o se han creado 350,000 empleos formales, registrados ante el IMSS, digamos, sí, con estas características de subcontratación y todo puede eso. Ser que paso de informalidad a formalidad. Me refiero, y ya cuando analizamos el salario registrado ante el IMSS, cuando inició esta administración y el actual, vemos que, y le metemos la inflación, vemos que el jalisciense promedio ha perdido casi 8 puntos de poder adquisitivo, es decir, puede comprar 8% menos cosas que en 2012. ¿Cómo explicamos esta paradoja? ¿Generamos empleo o se generan empleos, pero con estas condiciones salariales? A ver, la bandera básica de Jalisco, como de buena parte del país, ha sido la de decir tenemos que ser más competitivos.
¿Cómo ser más competitivos cuando no generas patentes? Cuando tú tienes un nivel de gasto en investigación y desarrollo del 0.4%, cuando tú estás teniendo problemas fuertes de organización, cuando tú estás teniendo una exportación basada en productos o bien de bajo valor agregado o de alto valor agregado, pero solo en la parte maquiladora, en la de ensamblaje final. Entonces las ventajas que busca México explotar son fundamentalmente de 3 tipos. Primero, bajos salarios y condiciones de trabajo donde nadie la va a hacer de tos. Aquí no hay huelgas, no importa cuántos riesgos y accidentes de trabajo se toma como un indicador positivo. Sí, 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 se presume. Que hay paz laboral. Se presume permanentemente. Con estos salarios no sé si habla muy bien de nosotros. Segundo, permisibilidad de deterioro ambiental. Fíjense lo que ocurre, por ejemplo, en la Cuenca del Ahogado. Y tercero, todo el cúmulo de regalitos que ofrece el gobierno para la inversión, que va desde exención para pago de seguro social, agua, terrenos, electricidad, sindicatos dóciles, lo que sea. Entonces, en esas condiciones aparece una paradoja. Para ser más competitivos, empeoramos las condiciones de vida de la población. Teóricamente lo contrario de lo que debería ser. Y es ahí donde tenemos en Jalisco particularmente, se dice, estamos compitiendo con Nuevo León como la tercera. No, por favor. A ver, Nuevo León. Estamos muy abajo de Nuevo León. Promedio, a nivel salarial estamos abajo del promedio nacional. Pero con Nuevo León y estamos con Nuevo León la diferencia una familia es enorme. 40% abajo. Es enorme. Sí, es 30 y tantos % abajo de Nuevo León. Y entonces estamos generando situaciones ahí sumamente delicadas. Y no basta con decir, vamos a decirle a los empresarios que paguen más, que no sean mala onda. O sea, el gran problema es cuál es la forma en la que estamos organizando la producción. Y lo que se está manejando es radicalmente opuesto a lo que supuestamente maneja Anaya como el rollo de decir economía social de mercado. Cuando él dice nuestro modelo economía social de mercado es antitético con lo que justamente plantea. Por ejemplo, en economía social de mercado una de las cuestiones esenciales es la enorme coparticipación del trabajador en la toma de decisiones de las empresas, con sindicatos que entran en esquemas de cogestión, de comités de empresa. El salario del norte de Europa, ¿no? Sí, el salario mínimo, sobre todo es de Alemania, porque Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El salario mínimo en Alemania es de 1,498 euros al mes, equivale a 33,000 pesos mexicanos. Pero aquí siempre está el debate sobre que si subes el salario mínimo hay inflación. A ver, cuando realmente hemos visto aumentos del salario mínimo y no han tenido impacto sobre la inflación por esta desindexación, ¿no? A ver, hay dos Nacho cosas. Y Juan José. Uno, se plantea que la inflación es por costos. Sí. No solo por demanda, es decir, no es solamente por lo que fabrica el Banco de México. ¿Qué es lo que dice el Banco de México? Pues la inflación es por aumento de salarios porque eso influye en la demanda. No se ha demostrado en el caso de México. Y la lógica de indexación con el monto independiente de recuperación que metieron para el aumento de salarios, lo que se hace es se aumenta el salario mínimo en sentido estricto, pero solo el mínimo general, no aumenta ni siquiera los salarios mínimos generales y menos todo lo demás de la estructura salarial. Entonces, es lo que dice Juan José. Entonces concentramos todo el empleo alrededor del rango de los dos salarios mínimos. Si hubiera buenos sindicatos, eso sí tendría una escalada. Evidentemente. Del salario mínimo para arriba. Juan José. Creo que hay muchos temas en este sentido, Enrique. Mira, definitivamente concuerdo con lo que dice aquí Nacho y creo que hay que estar muy puntuales en esto. Mira, el ingreso, por lo menos en Jalisco, se tiene identificado que ha bajado de manera anual 50 ¿Sostenida? Pesos, ¿sí? De manera sostenida. Esto definitivamente nos lleva a ver que los salarios son menos, pero vamos un poquito más para allá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en su momento cuando lleguemos al momento de que los trabajadores se pensionen? ¿Sí? Hay estudios por parte de la CONSAR, hay estudios por parte de diversas administradoras de fondos para el retiro, en el cual dice que ningún trabajador que no gane por encima de 3 salarios mínimos o más, ¿sí? Va a poder obtener más allá que una pensión mínima garantizada. Esto, entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a establecer que si, por ejemplo, nada más para el caso Jalisco, tenemos el 63% aproximadamente de la población que gana menos de 3 salarios mínimos, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Entonces, este problema del trabajo en Jalisco no solamente es una cuestión de ingresos actual, sino es una cuestión a futuro. Pero mira, quisiera ser puntual en otra de las situaciones. Si hay incluso una generación, perdón, Juan José, sí, de jóvenes que ya no pensamos ni siquiera en el asunto de la pensión. Sí. O sea, nos parece como una quimera pensar que en algún momento vamos a tener una pensión pública.
Sí, pero eso es un error. No, eso yo sé que es un error, hay que presionarlo, pero me refiero a que es como ya si nos hablaran de otro mundo, pues eso ya no va a existir en un futuro. Me queda claro, pero parte del discurso es decir, ¿sabes qué? Si ustedes no ahorran, si ustedes no ponen sus pesitos diarios, claro, ¿sí? En su cuenta... O ve por una pensión privada, que es un robo a mano armada. Sí, pero ¿cuánta parte de la población puede adquirir un tipo de pensión por de eso, esos? Por eso. Pero creo que lo que te empuja al gobierno es precisamente eso. Busca una pensión privada si quieres asegurar algo de tu futuro. Porque en lo público no tienes ninguna garantía. Vamos al corte, Juan José. Regresamos, seguimos platicando con estos temas. En Zona 3, avanzamos a paso firme. Síguenos el paso en redes sociales como Zona 3 Noticias. Un paso adelante. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 38 minutos. Juan José, dejamos el tema de pensiones. Estabas hablando del asunto de pensiones. Si quieres concluir tu comentario para después empezar con salarios. Pues mira, creo que se concluye solo, ¿no? El tema es preocupante. Creo que al final de cuentas, hablábamos ahorita en el corte, Ignacio, tu servidor, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Mientras no aumente los salarios, no aumenta el porcentaje que se va para la seguridad social y por tanto no tenemos una expectativa de poder llegar a alcanzar una retribución digna. El problema es que esto va escalonándose y esto se va a desatar a partir del 2030. El debate, Nacho, es cómo se incrementan los salarios. ¿Es incrementar el salario mínimo? ¿Es imponer bonos? ¿Cómo se aumentan los salarios? A ver, yo creo que hay varios elementos. Lo del salario mínimo era muy, muy importante como un referente básico para el conjunto de la estructura salarial, porque generalmente en la misma proporción que se aumenta los salarios mínimos, es el referente para aumentar los salarios mínimos profesionales, los contractuales, los medios industriales, los maquiladores, etcétera. Y presiona al alza. Y presiona los salarios, aunque no ha pasado tanto en México eso. Es que lo que hicieron en los últimos 2 años fue cortar eso. Es decir, el aumento al salario mínimo general se estableció a través de 2 mecanismos. Por un lado, un aumento tanto para el 2017 como para el 2018 de solamente 3.9%, 4%, que es reales, inferior, ¿no?, a la inflación. No, nominal, inferior a la inflación. Y además de eso, se estableció un monto independiente, totalmente disociado, de 5 pesos. ¿Y por qué meter por un lado porcentaje y por otro 5 pesos en absoluto? Porque esos 5 pesos aparecen como una compensación especial solo para el que obtenga salario mínimo general, pero que no se traduzca ni en salario mínimo profesional ni en ninguno de los demás salarios. No está ya metido en el salario. Entonces aparece metido en el salario mínimo general, pero que no induzca, es decir, que no se considere para todos los demás incrementos salariales. En otras palabras, se pasa el salario mínimo en el 17 de 74 a 80 pesos y luego a 88 pesos en el 18. Pero un maestro albañil, su incremento salarial es de menos de 5 pesos, porque sobre el maestro albañil no pesa el incremento salarial del salario mínimo general. ¿Y qué es lo que ocurre? En este país hay alrededor de 8 o 9 millones de personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, pero que no les beneficiaría ese aumento. ¿Por qué? Porque no son asalariados. Es decir, si hablamos de las comunidades indígenas, si hablamos de autoempleados, si hablamos de la población que trabaja en la calle, no son asalariados. Entonces, al no ser asalariados formales, no se benefician de un aumento del salario. Entonces, lo que dices, Nacho, es incrementar el salario mínimo sí puede tener un impacto sobre la estructura salarial si se hace así, como un derecho, no tanto desagregando. Hay 2 propuestas sobre la mesa. Ricardo Anaya dice hay que subirlo a 187 pesos. No dice si es de forma escalonada, no está claro dentro de su proyecto cómo se llegarían a 187 pesos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, la propuesta es llevarlo al doble, 176 pesos, incrementando 17% por año, es decir, 100% en 6 años, más la inflación, es decir, 22 o 23% en términos absolutos. ¿Cuál te parece más sensata y si crees que se puede llegar a estas cifras en un periodo sexenal? Mira, finalmente da más o menos lo mismo. O sea, más o menos. Es decir, nada más el asunto de la gradualidad, tal vez, ¿no? El gran problema, a mi parecer, ni siquiera es solo la cuestión de gradualidad. Quienes ganan salario
realmente salario mínimo cotizando ante el IMSS, es un grupo muy pequeño de personas. El gran problema es que todo el mundo se está concentrando alrededor de los 2 salarios mínimos, o los alrededor 3. de los formales, entre 2 y 3 salarios Exacto. mínimos. Ese es el punto más delicado. ¿Cuál es la cuestión? Si simplemente se aumenta el salario, solo el salario, sin ninguna otra consideración, evidentemente los grandes corporativos, las grandes empresas que tienen enormes utilidades, lo pagarían sin ningún problema. La gran cuestión es que en México 98% de los establecimientos son micro, pequeños y medianos. Entonces tenemos una inmensa cantidad de microempresarios, que son ahí sí desde el taquero de la esquina, el abarrotero, que perciben ingresos ellos inferiores a 5 salarios mínimos. Los dueños. Los dueños. Entonces para esos sería muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que a mi parecer habría que hacer? Establecer una política simultánea en 2 órdenes. Primero, de aumento de salarios, y segundo, de una política muy intensa de apoyo a micro y pequeña empresa, de apoyo a compras gubernamentales en favor de esa micro y pequeña, de fuertes regulaciones para establecer limitaciones al establecimiento de monopolios y de oligopolios en los sectores de bajo valor agregado. Eso es economía social de mercado. No, en Alemania no hay Walmart, ni Sam's, ni Costco, ni nada por el estilo. Y entonces sí generar una política de impulso al pequeño empresario de tal manera que mejore él sus condiciones y simultáneamente mejore también las condiciones del trabajador. Es decir, ahí está el objetivo, en las micro, pequeñas y medianas empresas que mejoren sus condiciones económicas para que puedan subir salarios. Y simultáneamente que también haya una política de estímulos fiscales para ese beneficio rápido del salario. Es decir, tienen que ser una política que simultáneamente reduzca concentración de los ingresos de los trabajadores y reduzca concentración de los beneficios de las empresas. Juan José, tú como especialista en seguridad social, ya citaba Nacho la reforma laboral de 2012 que se aprobó todavía con Felipe Calderón como presidente, pero ya con un nuevo Congreso, en acuerdo en su momento con Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó con la reforma en materia de seguridad social? Porque se habla mucho de que ahí se dio vía libre para el outsourcing o para más elementos relacionados con el outsourcing, la subcontratación. ¿Qué dejó en términos de seguridad social la reforma de 2012? Pues mira, yo creo que deja muchísimas situaciones. Creo que hablar del outsourcing, de la terciarización laboral, que es un tema que nos duele, sin duda implica ver que esta apertura del famoso artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establecen 3 términos para establecer si realmente hay relación laboral o no la hay, ¿sí?, nos llevaría a varias situaciones. Ver que la realidad de las cosas es que se está violentando el principio que tenemos establecido de si hay una subordinación o no, ¿sí?, porque realmente un trabajador que trabaja para un call center, por decir algo, sí, y brinda el servicio para otra, realmente el que disfruta del objeto del trabajo es quien se está beneficiando él mismo. Totalmente. ¿Sí? Diga lo que diga, yo esta ya reforma. Conozco a muy poca gente que lo contrata a su empresa. Sí. Ya es rarísimo. Oye, ¿y por qué tienes que mandar tus honorarios a esta? Pues porque ahí lo tienes que mandar, ¿no? Sí, pero mira, ese es parte de todos los problemas sociales que tenemos en este país, ¿sí? Normalizamos la irregularidad. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Ese es el problema. Sí, el problema es que esa ley, sin duda alguna, cuando fue emitida a partir de ese acuerdo que se realiza, está mal. También hay que hacer claros, el artículo 15A de la Ley del Seguro Social establece la obligación solidaria de los patrones cuando el patrón empleador, ¿sí?, no puede en determinado momento pagar las cuotas sobropatronales, se tendrá que ir con el que disfruta el objeto del trabajo. Eso hay que ser muy claro. Y eso es algo que no se promueve. Lamentablemente, esto es nada más en materia de contribuciones para la seguridad social, no en materia de respeto de derechos para los trabajadores. Aunque hay que ser claros, o si no, me desmentirá Nacho, si un trabajador acude ante un proceso laboral y demanda a ambas fuentes de trabajo, muy seguramente conseguirá un laudo en el cual probablemente condene a ambas. A ambas. A ambas. Vamos al corte, estamos platicando sobre el trabajo en este 1 de mayo. Nueve de la mañana con 50 minutos. Se nos está yendo el programa. Gracias por participar esta mañana de martes 1 de mayo, día feriado para muchos. Estamos platicando con Ignacio Román, con Juan José Durán Rivas, especialistas en economía y en seguridad social. Ignacio Román, nos quedamos con el asunto del salario.
hablamos del salario mínimo, ¿hay otra medida que se pueda tomar para incrementar salarios? Yo creo que esto de reparto de utilidades que estábamos hablando en el corte es fundamental. A ver, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Hay 50,000 formas a partir de las cuales las grandes empresas pueden crear, por ejemplo, razones sociales diferentes a la propia, y entonces ubicar en esa razón social diferente a un puñadito de personas que pueden ser, por ejemplo, los grandes directivos de las empresas transnacionales o los dueños locales. Para que tengan todas las de la ley. Esos son los que tienen las utilidades. Y resulta que la otra empresa, que es donde pueden trabajar cientos o miles de personas, lo que hace es que tiene que comprar la marca, o tiene que comprar la patente, o tiene que comprar el derecho, o tiene que comprar lo que sea de la otra, y entonces ya no tiene utilidades. Ahí está lo importante de los sindicatos, que están muy demonizados en el discurso público, en el debate, pero tal vez un trabajador no se anima a demandar a una empresa que sabe que hace eso, porque teme represalias. Y muy teme que después no lo vayan a contratar. Listas negras. Exacto, listas negras. El hecho de que no existan sindicatos que realmente representen a los trabajadores, Nacho, provoca esto. Es que justo te sientas solo en el despido. Justo en términos legales, parece que si hablamos de derechos laborales estamos hablando del siglo XIX o XVIII. No hay nada más de actualidad que los derechos laborales. Cuando en realidad es una cuestión fundamental. No podemos hablar de equidad, no podemos hablar de democracia si el trabajador no puede ni siquiera elegir a su propio representante sindical y que de manera transparente se ofrezcan las cuentas y él pueda quitarlo y ponerlo y pueda haber diferentes sindicatos al interior de la propia empresa. Sí, otra cosa es si ha habido sindicatos corruptos, que por supuesto que los ha habido, pero eso no quita la función esencial de representación del trabajador. Mira, mi estimado Enrique, yo aquí quisiera hacer alguna puntualización. Es muy complicado hablar del tema sindical. ¿Por qué? Porque nos referiríamos al tema de la justicia laboral. Y vemos que actualmente, el 24 de febrero del 2017, se aprueba una reforma constitucional en el cual se dice que al 24 de febrero del 2018 se sacaría una nueva ley federal del trabajo. Y señores, ya pasó el 24 de febrero. Y no hay reforma. ¿De justicia laboral? Así es, la de la justicia laboral. ¿No será el 28 de diciembre? Bueno, quizás, es probable que sí, ¿eh? Tiene efecto retroactivo a... Pues mira, lo mismo nos pasó con la ley de amparo, ¿sí? Y nos tardaron más de 2 años, ¿no? Pero quisiera aquí decirte unos datos nada más para que te des una idea. Por lo menos caso Jalisco. Caso Jalisco, en febrero del 2018 se dice que hay 82,000 asuntos que se ven en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 50% de estos, ¿sí?, aproximadamente tienen más de 3 años sin resolver. La realidad de las cosas en nuestro estado, ¿qué es? Que la justicia laboral está desfasada. Miren, no quiero hablar de corrupción, quiero hablar de un desfasamiento en el cual los funcionarios no tienen opción de poder llegar a... La corrupción en la Junta de Conciliación está más que documentada y probada, ¿no? Me queda clarísimo, pero también debemos de ver algo, ¿eh? Al final de cuentas, estamos hablando que uno de las secretarías que en el gobierno del estado tiene menores recursos. Mira, te voy a citar nada más un caso, ¿sí? Por ejemplo, todos nos quejamos de las condiciones laborales que hay en este estado. Sí. Y de repente decimos que esto, sí, puede ser en diferentes ejes. El gobierno del estado es el que se debe de encargar a partir del área de inspección del trabajo a ir a revisar todas las empresas. Señores, para todo el estado tenemos 40 inspectores. ¿Cómo puedes llegar a revisar a las empresas con 40 inspectores? Aquí me dijo el secretario del Trabajo en diciembre del año pasado, me dijo que todas las empresas en Jalisco habían dado su reparto de utilidades. Todas, pues sí, las que pudieron ir con 40 inspectores, y si es que inspeccionaron. Oye, Enrique, son 55,000 unidades económicas registradas en el estado. Enrique González, buen día. Muchas pequeñas empresas no pagan el salario real al IMSS porque no lo pueden hacer, ya que se colapsan financieramente. Esto conlleva a los empleados de la Ley 97 del IMSS a tener una vejez de pobreza, y esta generación de trabajadores está a 20 años aproximadamente de pensionarse. ¿Y qué pasará? Veamos a la ciudadanía con la fijación de exigir seguridad, y claro que es importante, pero México es más que esa cuestión de la seguridad. Sí, es cierto que existe esta práctica, ¿no? Claro. Y por eso es tan importante justamente generar también una política antimonopolio que mejore las condiciones de las pequeñas empresas para que los trabajadores de las pequeñas empresas no sean trabajadores sometidos no por el patrón solamente, sino por una situación de imposibilidad real de las empresas. Que es ilegal. Sí, completamente ilegal. Pagarle a alguien de una forma y digamos, notificarlo, reportarlo al IMSS de otra, ¿no? Mira, yo nada más quisiera decirte esto, Enrique. Si nosotros analizamos la Ley del Seguro Social a partir de su artículo 305, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de delitos específicos para aquellos patrones que no hacen las contribuciones conforme están establecidos. Y esto no solamente repercute en una cuestión de delitos, sino también en el fincamiento de créditos fiscales por la omisión en el pago o por un pago
diferenciado a lo que realmente se gana por parte del trabajador. Jorge Zamora, buenos días. Hablando de salario mínimo, ¿qué sería mejor? ¿Que hubiera salarios mínimos elevados o que las gasolinas y energéticos bajaran? ¿Qué sería mejor, Nacho? Mira, son dos cuestiones independientes. El problema de gasolinas está vinculado evidentemente con el hecho de que no ha habido ninguna inversión en México en procesos productivos reales de transformación junto con agotamiento del petróleo. Claro. Entonces, bueno, es otro asunto delicadísimo, pero creo que lo importante en última instancia no es ni el monto específico del salario mínimo ni el precio de la gasolina, sino el poder adquisitivo de la población como conjunto. Y eso tiene que ver con la capacidad del país y eso tiene que ver con distribución del ingreso. Eso es lo fundamental. Rafael Padilla, saludos a todos. En mi empresa tengo 2 trabajadores. Hacen lo mismo y bien. Los 2 viven en la misma zona. Uno tiene automóvil y manda a sus hijos a la escuela. El otro vive al día. Uno de ellos de lunes a sábado llega temprano y colabora sus días completos. El otro falta los lunes y normalmente llega tarde. ¿Ustedes saben quién tiene auto manda a sus hijos a la escuela? Este no es un asunto solamente de salarios mínimos. Muchas gracias por tu comentario, Rafael. Jorge Gutiérrez, muy buen día. Su tema del salario mínimo está muy interesante, pero no han hablado de los gastos e impuestos a los que estamos sujetos. El seguro social ante cualquier aumento salarial incrementa considerablemente su cuota. Sé que es necesario para las jubilaciones y demás, pero ¿no creen que también habría que estudiarlo? ¿Cómo de pronto se le puede recargar la mano, Nacho, Juan José, al micro pequeño para poder asumir algunas de sus consideraciones, Nacho? A ver, aquí también va ligado a un asunto fundamental que es la fiscalidad. México es el único país de la OCDE, el único, en donde la principal fuente de ingreso por impuestos del gobierno son los hogares y no las empresas. México es un país que tiene una alta tasa de impuestos a los hogares y simultáneamente es un país que tiene una bajísima recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque justo a través de mecanismos de créditos y exoneración fiscal, lo que se está haciendo es eximir de impuestos vía decreto a quien sea que puede estar en la lógica de los cuates y compadres. ¿No? O económicas. Entonces, bueno, mientras tengamos eso, la fiscalidad viene cargada sobre la población. Sí, mira, yo creo que es complicado, o sea, el hecho de cambiar esta circunstancia, tenemos que cambiar completamente el esquema, ¿sí? Mientras tengamos una seguridad social laboralizada, que es contributiva, es decir, que nada más se le carga a los trabajadores, no vamos a poder tener un tipo de circunstancia diferente. Tenemos que cambiar a una seguridad social que sea impositiva, había un impuesto general en el cual, no sé, pudiera ser una idea, un impuesto al consumo, tratar como ciertos países en Europa. 2 comentarios más. Jorge Gutiérrez, muy buen día. Pati Alcalá, perdón, buen día. La situación tan precaria es que se encuentra el trabajador es una de las tantas consecuencias de la reforma laboral. Pero si se va más al fondo, las políticas neoliberales que se implementaron desde Miguel de la Madrid y Salinas, concluyendo con Salinas para apoyar a los grandes empresarios, quienes se han enriquecido explotando al trabajador por un lado y por otro lado. Estos son los asustados a los que se refiere Taibo II. Esos generan pobreza. Y nos dice Gustavo Lozano, el trabajador de oficina es el nuevo trabajador explotado. Entra a las 9 para salir a las 7, con 2 horas para comer, algunos, donde quedaron las 8 horas de trabajo con 30 minutos incluidos para comer. Es cierto, ya ni las 8 horas. En la reforma laboral francesa, por ejemplo, se aprobó una modificación significativa donde el trabajador no tiene ninguna obligación de responder vía medios electrónicos, WhatsApp o teléfono, trabajo, ¿no? O correo electrónico a cualquier cuestión laboral. Todos los días. Por cierto, antes de retirar, Nacho, nada más quiero saber tu opinión, y Juan José, en 30 segundos. ¿Está cambiando el mercado laboral? Es decir, ¿es distinto el joven, el millennial, ya pide tu trabajo con igual más flexibilidad? Mira, yo creo que no se puede generalizar. Una cuestión es cierto a nivel de escolaridad en zonas urbanas y otra cuestión muy diferente es a nivel rural, en zonas de trabajadores jornaleros. Entonces, más bien lo que tenemos es una sociedad cada vez más heterogénea al respecto, cada vez más polarizada, y justo lo que debería de hacer una reforma laboral es provocar una mayor cohesión social y no esta polarización. Juan José, 10-15, ¿está cambiando el mercado laboral? Definitivamente sí, estamos con nuevas necesidades y sin duda lo único que tenemos que buscar es que se respete el Estado de Derecho y que las autoridades implementen las cuestiones legales que están ahí para protección del trabajador. Juan José Durán de la UDG, gracias. Mil gracias, Enrique. Ignacio Román del ITESO, gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana, nos visita Ismael del Toro, candidato de MC a Guadalajara, y está con nosotros también Augusto Chacón. Hasta mañana a las 9.